Platicando con el doctor Ricardo Sodi, abogado, como colaborador del programa ¿Qué tal, Fernanda? Hay mucha rareza o un entorno extraño en lo del calendario de la SEP, porque bien decíamos, primero el secretario Mario Delgado se pone de acuerdo con todos. Así es. Y dice, pues son 3 meses de vacaciones. Y luego la propia presidenta dice, oye, no, pues eso no es un acuerdo. Es una Niega, propuesta. es una propuesta. Es una propuesta. Y hoy sale y lo avala. Y yo escribo hoy en la mañana lo siguiente que coincidimos tú y yo. La historia del calendario escolar es el desencuentro entre Mario Delgado y Claudia Sheinbaum. No vaya a ser que Mario Delgado esté en la lista de los buscados por Estados Unidos y este escándalo escolar sea para que se vaya de la SEP y huya como los otros al tiempo. Mientras tanto, el rezago educativo en México es otro crimen de Andrés Manuel López Obrador, parte de la herencia maldita del peor presidente de México. Del peor. Entonces, pues si no, ¿cómo? Es que es un desencuentro que no se explica por sí mismo. Sale con ¿Crees con lo todo. mismo? Yo creo que es muy plausible, muy posible una historia así. Quieren sacarlo de la jugada porque sacarlo de otra manera sería un escándalo mayúsculo. No es lo mismo que haya una petición de extradición contra un funcionario en funciones, un servidor público en funciones, que con uno que está fuera del gabinete. Pero, vamos, el desencuentro se ve clarísimo. O sea, él acuerda con los secretarios, sale con todos los secretarios estuvieron de acuerdo, y luego todos le dan espalda a Mario Delgado. Y él tiene en otro evento que hacerse a un lado y decir, bueno, es una propuesta, vamos a ver si corregimos la fecha de regreso o lo que sea, pero estaba con otro secretario de Educación, creo que el de Sonora, y ahí lo cortan, lo sacan y nada más ponen a Mario Delgado. O sea, se ve para mí una operación para hacer a un lado o generar un desencuentro con Mario Delgado, porque es un tema muy menor que le han dado una difusión enorme y que evidentemente no tiene razón de ser el cambio del calendario escolar. Que le pregunten No a los tiene razón papás y de a ser. las mamás. Pues van a decir que no, por Pues supuesto. no. Por supuesto. ¿Qué vas a hacer a con las escuelas? 3 meses en tu casa? Imagínate un colegio particular, ¿qué tiene que hacer? ¿Devolver colegiaturas? ¿Compensarlas de otra forma? ¿Va a haber menos días de clase? ¿El programa académico no se cumple? Bueno, es un despropósito completo. Sin duda alguna. Ahora, vámonos en este mismo caso a Rubén Rocha Moya, que al principio dijo, no, yo de aquí soy, yo no me muevo, yo doy la cara. Y de repente, pues, ¿dónde está Rocha Moya hoy? Yo siento que el procedimiento de extradición y la petición de extradición contra Rocha Moya creo que ha sido muy mal manejada en lo jurídico, que es lo mío, pero también en la comunicación que han hecho. A ver, para mi gusto, la función de una jefa de Estado, es decir, tengo un tratado de extradición con Estados Unidos de América y una ley de extradición. Nos vamos a pegar a lo que digan la ley y el tratado, y ya, y lo deja correr. No se pone a defender o a justificar si hay pruebas o no hay pruebas. Ella no es abogada. De hecho, está mal informada porque las pruebas todavía no las hay, porque el tratado no permite que entreguen pruebas en este momento, sino que tiene un plazo de 60 días para formalizar la petición de extradición y ofrecer no pruebas, datos de prueba, que es una cuestión que ya en México es completamente empática con nuestro sistema, que son aquellos medios de prueba que no se han desahogado todavía ante el juez. Las pruebas en el nuevo sistema mexicano de justicia penal y en el americano se desahogan hasta el juicio. Ahí se desahogan pruebas. Entonces nunca va a haber pruebas como se piden. Entonces, pero alguien no le está asesorando bien a nuestra presidenta. Y el segundo tema, la defensa debería ser Rocha Moya con su abogado. A ver, que contrate un abogado a una conferencia de prensa, oiga, la petición es esto, aquello y más allá. Muy bien, pero un abogado, no la presidenta. La presidenta no es defensora pública. Entonces tiene que ser... y ella tiene que ser cobijada por los otros. Jefe de Estado. Y como jefe de Estado debe de actuar diciendo, tengo un tratado y una ley, los voy a respetar. Y ya. Y además, finalmente, la decisión de extraditar a un mexicano está en el artículo, no sé si 13, 14 de la ley de extradición. Permite que el jefe de Estado
niegue la extradición de un nacional por el solo hecho de serlo, en cuyo caso se obliga a juzgarlo en territorio mexicano. El Código Penal Federal señala en sus primeros 3-4 artículos la posibilidad de que un mexicano cometa delitos en el extranjero y se encuentre en México, sea juzgado en México. La extradición puede ser negada por el solo hecho de ser un mexicano, el extraditable, el requerido. Bueno, déjalo al tiempo. ¿Para qué subirse a un pleito con Donald Trump, con el gobierno americano? Porque además los procedimientos de extradición, y yo no solo tengo un libro escrito sobre extradición, que me lo publicó el INACIPE, sino como abogado particular, he llevado cerca de 14 procedimientos de extradición como defensor. Tengo alguna experiencia en eso. En el caso de una extradición internacional hay un principio que se conoce como principio de razonabilidad. Ajá. Es decir, el Estado mexicano tiene que creer que las actuaciones del Estado americano son ciertas. Y si hay una orden de aprehensión, un indictment de gran jurado, de acuerdo a las leyes americanas, se le tiene que dar valor en México. No se le puede cuestionar. Y eso hay, una acusación de gran jurado que el gobierno mexicano no puede cuestionar, así como el gobierno americano tampoco podría cuestionar la existencia de una orden de aprehensión, una sentencia dictada con base en nuestras leyes para reclamar a una persona que estuviera en territorio americano. Pero entonces, ¿cuál es la independencia y la soberanía? Yo me pierdo mucho en esas palabras. Yo creo que ese es un discurso de carácter político que está metido eso en a ver, de acuerdo a la Constitución, hay tres documentos constitucionales que a mí me gustan mucho. La Constitución de Apatzingán, que nunca tuvo vigencia, que define muy bien qué es la soberanía, qué es la capacidad de autodeterminarte jurídicamente como Estado. Segundo, el acta que me gusta la historia, el acta de constitutiva de 1823 dice, a ver, México es independiente de España y de cualquier persona o familia. O de cualquier persona o familia. Y aquí está usándose la extradición para defender a un grupo político. Y eso está mal, eso no es correcto, eso no es un uso adecuado del concepto de soberanía. ¿Qué pasa con los países, querido Ricardo Sodi, doctor, abogado, con los países de los cuales no cuentan con la figura de extradición, que entiendo es Israel y Hay Brasil? muchos países que no tienen extradición. ¿Qué significa eso? No, mira, se puede solicitar la extradición y en ese caso funciona la reciprocidad internacional. Hay un caso, Andrés Roemer, que está detenido en Israel, que el Estado de Israel ya concedió la extradición a México y México queda obligado con Israel a la reciprocidad en caso de que Israel solicite a un extraditable. No hay tratado de extradición entre México e Israel, pero sin embargo la ley de extradición suple esa falta y se puede llevar a cabo un proceso de extradición. Tan es así que ya se concedió la extradición de Andrés Roemer. Ahora, ¿sabemos dónde está Rocha Moya? Pues, ¿O ya está huido? Yo escuché que el secretario de Seguridad Pública o la presidenta dijo que le pusieron una escolta de la Guardia Nacional o de algún tipo de corporación que de se seguridad malentendió pública. eso, como diciendo, ¿por qué a otros como Carlos Manso no se lo pusieron? A ver, pero la realidad es que se lo ponen pues para que justamente cuidarlo, no se vaya. Para que no se vaya. Exacto. A ver, una escolta tiene dos propósitos. Informar todo lo que hace el servidor público, ubicarlo y cuidarlo. Además, 3 propósitos. En este caso es cuidarlo. Imagínate el escándalo que surgiría si algo le pasa a Rubén Rocha Moya. Bueno, a ver, puede ser uno. Además se puso un blanco, el señor Rocha Moya se puso un blanco en la cabeza, porque dijo, si caigo yo, cae Morena y caen todos. Se puso un blanco en la cabeza. Pues sí. ¿Para qué hace eso? Él debió de convocar una conferencia de prensa con un abogado especialista y dar a conocer su postura jurídica. Esto, una de las formas de resolver los problemas es darle el cauce legal. Un procedimiento de extradición no es corto, es bastante largo y termina con un acuerdo de la Secretaría de Relaciones Exteriores concediendo o negando. Y contra ese acuerdo todavía procede el juicio de amparo indirecto. Por eso, o esta otra en donde tú mandas agentes, no le avisas a nadie, lo subes a un avión y lo vuelas a Estados Unidos. Bueno, pero ahí sí sería un acto violatorio porque México tiene un tratado de extradición con Estados Unidos. Eso no se podría hacer sin romper el orden jurídico mexicano y americano, porque está rompiendo los 2 órdenes jurídicos. Es el caso de Álvarez Machain, que llegó a la Corte, que favoreció el caso a México. del Mayo, ¿no? Sí, pero el Mayo se fue voluntariamente. A él lo engañaron. No fueron las autoridades las que se lo llevaron.
fue subido a un avión, lo engañan y de repente aterriza en un aeropuerto de Texas y él no sabía dónde estaba aterrizando. Por lo menos es lo que yo observé de las noticias que se publicaron. Ahí el tema, entonces. Ahí no se lo llevó la autoridad. De acuerdo. No tenemos pruebas para decir lo contrario. Así es. Entonces, ¿qué procedería en un minuto, doctor, 30 segundos, con este señor Rubén Rocha Moya, que además dice, si caigo yo, caemos todos? Pues imagínate. El procedimiento de extradición sí o sí se tiene que continuar, porque es un tratado que obliga a México a seguir ese procedimiento. No es de contentillo, lo tiene que seguir, tiene que pasar un juez de distrito para que el juez de distrito emita una opinión jurídica y esa opinión jurídica se transmite después a Relaciones Exteriores, quien emite un acuerdo donde concede o niega la extradición. Y contra eso, Rocha Moya tiene la posibilidad de defenderse mediante el juicio de amparo indirecto. Tus datos, mi querido doctor Sodi. Bueno, donde puedan localizarte, caray. Es que le sabes y le sabes bien a todo esto. Bien, pues yo te ofrezco tener mis datos en la próxima reunión que tengamos. Gracias, mi querido Ricardo Sodi, doctor abogado, por estar aquí con nosotros hablando del caso Rubén Rocha Moya y otros tantos. Vamos